Bueno, ahí estamos. Estaba poniendo, sacando un poco las, me estoy moviendo, las notificaciones. Buenas. Hola, Chu. Bueno, qué día movido. Día súper movido para mí. Voy a necesitar un pañuelito. Acá, ahí va. Bueno, vamos a esperar. Igual tengo que ir viendo para abajo, ¿no? Vamos a esperar ahí un toquecín a que se conecte. Hola, Andrea. Vamos a esperar un poquito a que se vayan conectando. Hola. Bueno, ya que venga ahí. Acá está. Ahí llegó, ya llegó. A ver si la puedo. Vamos a invitar a Lau. Ahí va. Ya, tecnología. Hola, Ley. A ver, estamos esperando. A ver si ahí se puede. Hola, hola, Lau. Ahí está, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, acá me preparé mi tacita de té. Ya estoy Como- también. Recién, corriendo. Dije, no, porque si no, lo voy a necesitar. Bueno, era como necesario. Bueno, vinimos hablando bastante. Primero, mientras se van conectando, aprovecho para decir algunas cositas. Hola, Maga. Bueno, quería, nada, esto, todos están trabajando, todos ellos están ahí, elaborando un montón, cada uno de los que están participando, porque nada, hay como un ida y vuelta para que esto pueda suceder. Así que bueno, también por eso tardo en contestarles algunas cosas a los demás, pero bueno, cada momento con cada uno es necesario. Y bueno, y también por otro lado, quiero contarles que mañana, o sea, estoy nerviosa también porque mañana tenemos otra cosa, mañana a la 1 del mediodía vamos a tener comida y cultura italiana con Stefano que vive en Milán. Y bueno, y es la primera vez que va a ser así como una cosa de diferentes idiomas. Vamos a hablar en inglés, él habla inglés e italiano, así que bueno, nosotros vamos a hablar en inglés, pero yo al mismo tiempo tengo que estar diciendo las cosas en castellano para que obviamente se entienda. Así que bueno, es la primera vez que voy a hacer esto y bueno, me da ahí como quickie. Pero bueno, los invito a que mañana además nos va a enseñar italiano, nada. Va a ser una charla como muy relajada. Pero bueno, avisarles eso. Y bueno, nada, a estar lo más tranquila posible. También, pero bueno, con ganas. Hola Lu, que va a estar el sábado. Lucía va a estar el sábado. Lucía Cativa va a estar el sábado con bueno, va a hacer una introducción a su método. Hola Laura, hola Lau, también Lau que siempre venía a los talleres. Bueno, sí, Lucía Cativa va a estar haciendo primero una introducción al método de yoga que practica ella y después vamos a tener una clase de yoga, lo cual me parece que va a estar buenísimo, para empezar a movernos. Así que ya nos dijo el otro día, ahí lo podés repetir Lu, pero mate y el mat preparado. Y si nunca probaste yoga, esta es tu oportunidad también, ¿no? Está bueno arrancar cosas nuevas. Sí, Bueno, Lau, qué lindo. empezamos. Terminé los avisos parroquiales. Llegamos al momento. ¿Vos me escuchás bien? ¿La gente nos escucha bien? Yo te Sí. escucho perfecto. No sé si a mí Bien. también me escuchan. Bien. Les voy a pedir una cosa. Ahí dice mate y mat. Les voy a pedir una cosa, porque el vivo de ayer, viste que se cortaba. Yo por Ah, momentos no sabía si se nos cortaba a las dos, no sabía qué es lo que veía la gente y qué escuchaba. Así porfa, bien. les pido que nos digan ahí en los comentarios, aunque lleguen con un poquito de delay, ahí nos dicen que sí nos escuchamos, que por favor nos Bien. avisen si se corta, porque no sabemos si nos estamos cortando las dos o es una la que ve o no. Nos damos cuenta después. La tecnología nos gana a veces un poquito. Sí, Eh, sí, sí. bueno, estoy media pasada de vuelta, ¿no? Estoy media ahí arriba. Un poquito. Hoy fue un día largo. Bueno,
Lau, yo te conocí, lo que decía hoy, ¿no? Lo que te comenté hoy en tu posteo, nos cruzamos, como que la vida nos cruzó en un momento, nos conocimos en un taller de cocina, y bueno, y hoy agradecida de que estés acá compartiendo con nosotros y con un tema que a mí me resuena un montón conmigo y creo que mucha gente se va a sentir identificada. ¿Querés presentarte? Contarnos Bueno, quién sos, qué haces. bueno, dale. Bueno, yo soy Lau, o sea, mi nombre es Laura, pero soy Lau para todo el mundo en realidad. Soy psicóloga y me dedico 100% a la psicología. Cuando digo 100% es laboralmente, ¿no? Porque no es lo único que Ujú. hago, sino que otras cositas, pero me dedico laboralmente 100% a psicología y la orientación, que por ahí a muchos, ahora me gusta porque cuando piden el turno, me gusta cuando preguntan cuál es la orientación, porque por ahí Ujú. pasa que quizás hacen terapia o análisis, que no es lo mismo, y por ahí uno no sabe quién tiene enfrente, cuál es su mirada, cuál es Ujú. su formación. Entonces es súper interesante poder decirlo y comentarlo. La Ahí orientación te que yo referís vi, como orientación a escuela, perdón, a escuela psicológica, como a la escuela de hay psicología. diferentes, Claro, por claro, eso, la hay diferentes, humanista. exacto, Ujú. la Gestalt, sistémica, la cognitiva, el psicoanálisis, hay una infinidad. Ujú. Entonces, hay muchos que solamente se orientan por una o se pueden fusionar algunas más, o sea, juntar. La que yo trabajo ahora en este momento y desde hace un tiempo es psicología fractal. Y con fractal, en realidad fractal, si uno va al término, tiene que ver con una cuestión más de la geometría, de la física, de la química. Pero Ujú. Wilhelm Reich, un psicólogo austríaco del 1900, él lo llamó psicología fractal porque se basa en una psicoterapia corporal, donde no solamente es la mente, como lo postuló Freud, en su momento padre de la psicología, sino que se empezaron a dar cuenta, por suerte, de que no somos solamente mente y que en la consulta, en la terapia, en el espacio, en el consultorio, trabajar solamente con la mente era quedarnos cortos. Entonces se empezó a bajar un poco y a entender que estamos compuestos de un montón de partes y para llegar al núcleo o para llegar a ese todo del que estamos compuestos, la psicología fractal parte de esto, de todos los componentes de lo que estamos hechos. Y es una forma de contextualizar también a la persona, al ser humano, que llega a Ujú. terapia entendiendo todas las vicisitudes, no solamente lo que su mente dice, porque a veces también en el lenguaje verbal decimos muchas cosas y a veces es puro bla bla, y en la psicología fractal se tiene en cuenta el lenguaje no verbal, es decir, el corporal, que habla todo el tiempo nos comunicamos con las miradas, sin utilizar la lengua tanto, ya nos comunicamos. Entonces, eso es un poquito mi forma, mi mirada, digamos, a la hora de abordar a las personas que llegan a la terapia, a la consulta. Ujú. Más Sí, que porque es nada. verdad, ahí, bueno, yo hago terapia hace mucho tiempo, Ajá. eh, pero bueno, por ejemplo, me pasó con la cognitivo-conductual, es totalmente distinta y bueno, y ver también, ¿no? Poder averiguar, informarse, sí, cuál es el abordaje. No sabía, sinceramente no sabía cómo era esta escuela de psicología, lo que decís de fractal. Pero sí me parece súper importante también que se considere esta parte, ¿no? del cuerpo y lo que decís como el lenguaje no verbal, ¿no? Que todo el tiempo estamos diciendo cosas, sin decir, Sí, estamos diciendo. sí. Ahora, lo que quería preguntarte es, ¿vos sentís que en este momento, bueno, nosotros si bien estamos haciendo algo de forma virtual, ¿vos sentís que estamos como desconectados del cuerpo, de la emoción, de la sensación, por tanta pantalla y tanta cosa ahí, como que estamos hacia Ujú. afuera? Y estamos muy hacia afuera y desde hace mucho tiempo encima. Ahora es como que ya lo naturalizamos. Y ahí se puede decir un poco que quizás sea el quid de la cuestión o el problema o la dificultad. Pero con este contexto pandémico que vino a pararnos en algún punto, pero en otro punto nos hizo también hiperproductivos. Entonces, en Ujú. esa hiperproductividad, sí, el Ujú. ejercicio que empezamos a hacer en nuestra cotidianidad es de afuera hacia adentro. Y por lo Ujú. menos lo que siempre pregonamos los psicólogos, o por lo menos yo, es que el ejercicio siempre tiene que hacer de adentro
hacia afuera, porque aparte vivimos proyectando. Constantemente a través de nuestras percepciones Ujú, proyectamos hacia el otro. Y ujú, entonces sí, en realidad hay un ejercicio de adentro hacia afuera. Pero en esto que vos decís, Ele, de la virtualidad, ujú, yo considero que no es ni mala ni buena, sino es cómo cada uno lo vive, ¿no? Porque también somos un poco eso, no somos tanto lo que hacemos, sino que qué nos pasa con eso que también nos atraviesa contextualmente. Ahora porque dije lo de la pandemia, pero creo que es re importante contextualizarlo también porque a la hora de, como de hablar un tema, no podemos como dejar de lado, bueno, qué es lo que nos está pasando mundialmente, colectivamente, y la virtualidad hoy por hoy está siendo ujú, hiperproductiva y estamos ujú, siendo conectados, pero por fuera nuestro, es algo que está por fuera de nosotros, el celular, la computadora, pero no ujú, deja de ser real. Yo por lo menos no digo que la virtualidad no sea real, porque por ahí se suele escuchar esto de que no es un mundo sí, real. Y es ujú, otro mundo real y posible, porque ya nos hemos dado cuenta que esto es posible. Yo no soy una máquina y vos tampoco, sino que estamos comunicados a través de la máquina, que vendría a ser el computador del celular. Pero no deja ujú, de ser real. Creo que si lo entendemos por ahí, se pueden abrir otras puertas de entendimiento a que si las ujú, cerramos con que el mundo virtual no es real, sino que ujú, pasan otras cosas y no, a nosotros nos va pasando otras cosas a ujú, medida que avanza esto también. Entonces, es ir prestando atención cómo nos vinculamos con la virtualidad y con la comunicación, con el lenguaje, porque el ujú. lenguaje corporal desaparece, por más que estemos comunicados así. Yo vas a ver que hablo mucho con las manos también, entonces, Sí. y Bueno, eso yo se ahora ve. estoy quietita, pero en general también, sobre todo con la parte de la cocina. A mí me pasó mucho con el tema de, bueno, primero que me pasé con trabajo al principio y no quería estar conectada con redes sociales por el Ajá, tema que sentía que se iba a hablar mucho de la pandemia y todo esto, o no sé, por alguna razón, y tampoco tenía ni ganas de cocinar ni de compartir nada desde ese lugar cuando empezó todo esto. Pero ajá. empecé como a decir, bueno, nada, quiero, era trabajar de lunes a domingo, todos los días, y Wow. al trabajar online, bueno, perdés un poco la noción del tiempo. Sí. De que se me desordenaron también los horarios de comer y me decían, ¿cómo te vas a olvidar de comer? Sí, la verdad es que me olvidaba porque pasaba de una clase a la otra y de repente son las 6 de la tarde. Todavía no comí, me pasaron cosas de ese estilo. Y también por otro Ah, lado, este que sigue la comunicación, hablar con gente, ¿no? Porque permanentemente, o sea, al dar clases estás hablando con otro y sentir que sí, que en realidad estás estableciendo un vínculo. ajá. No estaremos así compartiendo unos mates, pero sentir que Ujú. sí, que es un vínculo. Yo creo que sí, que eso es real, estamos compartiendo con un otro. Exactamente, sí, sí, sí. Y que esto es desde hace muchos años, como decía recién. Lo que pasa es que ahora se dio en masividad la hiperconexión por esto que ocurrió de la pandemia y de la cuarentena, pero no deja de ser vínculos reales y posibles. Ya nos dimos cuenta que es posible. El tema es que también en cada uno, en su subjetividad y en su particularidad, lo atravesó y lo atraviesa de manera muy distinta al otro, por más que todos estemos en pandemia y en cuarentena. Y hemos pasado por diferentes fases también. Quizás lo que vos dejaste de hacer era lo que a lo mejor en su momento sí hacías con más tiempo, digamos, con más regularidad. Y hubo otros que se conectaron con la cocina, por ejemplo, porque Sí, a lo mejor era lo gente. que no se podían conectar con la cocina en el otro, en la otra vida, por así decirlo, en los otros tiempos. Y el factor tiempo pasó a ser más relativo de lo que ya era el factor tiempo, porque se empezaron a conectar justamente con el tiempo. ¿Qué cosas están haciendo más? ¿Qué cosas nuevas? Muchos empezaron a crear un montón de cosas que son nuevas para ellos. Quizás no es nuevo para otro, pero sí es nuevo para uno y se empezaron a encontrar desde otro lugar. Han pasado como cosas muy creadoras y cosas no tanto bien, que se puede decir positivo o negativo, pero muchos quizás se degradaron en algún aspecto y otros en realidad no, empezaron a vibrar diferente. Entonces han pasado tantas cosas y siguen pasando, y eso es parte del movimiento que es la vida, es movimiento constante.
Y ahora hay Ujú, un movimiento bastante veloz también, al que hay que prestar atención también, porque todo se ujú, requiere de... es el delivery ya con las emociones también, así como con las ujú. comidas, que eso Sí. aumentó mucho, es salir acá a las calles y ver las motos, cómo han aumentado los deliveries. Y Ujú, entonces ahí también se puede dar cuenta cómo las personas empezaron a necesitar que todo sea ya, y eso acompaña de las emociones, de las conductas, que todo se resuelva ya y que tiene que ser para ahora, y si no es para ahora, la frustración. Y todo ujú. se va dando escalonadamente, llegar rápido a la cima, a la cumbre. Eh, eso también No, es pero algo era que como viene de la pasando. inmediatez. La inmediatez, sí, 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 en todo el combo de lo que somos. Ujú. ¿Qué pasa también con esto de la capacidad de adaptación, no? Vos decías esto, surgieron muchas cosas, gente que Ujú. pudo quizás como adaptarse también más rápidamente en este contexto de pandemia, y hubo gente que no, que quizás le costó más, que lo sufrió más, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, pienso mucho en la adaptación, como en quién está como más adaptado al cambio o puede, ¿no? Como llevarlo, lo ve como algo, no sé si positivo, pero decir, bueno, es lo que está sucediendo y me adapto, y otros que no, ¿no? Esa cosa de frenar del miedo, de la parálisis a partir del cambio. Sí, sí, sí. Y eso habla mucho de las diferentes estructuras que cada uno tenemos, ¿no? Ya hablando de Ujú, estructuras psíquicas. Una cosa es estructura psíquica y otra cosa son los rasgos también. Porque puede ujú, estar la persona que tiene una estructura quizás obsesiva o puede estar la persona que tiene rasgos obsesivos. En realidad ahora ya se sabe que todos compartimos todos los rasgos. Antes nos habían enseñado que o sos obsesivo, o sos neurótico, o sos paranoico. Ahora ya se sabe que todos tenemos un poquito de todos esos rasgos, pero también hay una realidad es que hay personas que tienen más estructura más rígida y otros que son ujú, más flexibles en su arsenal psíquico y en toda su cosmovisión de cómo ven las cosas y cómo se autoperciben y perciben al mundo y al entorno. Aquel con una ujú, estructura más rígida va a percibir al entorno pandémico, por ejemplo, como amenazante, como peligroso, y va a actuar en función a eso y porque se le desacomodó una pieza de toda su estructura. Y ujú, la persona más flexible va a tener más chances de poder adaptarse justamente a todos estos cambios, ujú, que en cierto punto también los cambios son crisis, pero si uno lo ve ujú, como desafiante, va a poder ser más permeable para ir siendo más estratégico, que eso es importante también, poder ser más ujú, estratégico emocionalmente hablando. ujú. ¿Puedo leer una pregunta que tenemos? ¿Te Sí, parece? claro. Sí, A obvio. ver, ¿quién es? Bueno, Lu Cativa dice, me gustaría si se puede escuchar un poquito más acerca de los vínculos en la virtualidad, sobre la posibilidad de generar vínculos a través de la virtualidad. ¿Es en verdad posible? Bueno, un poco en realidad lo que estabas comentando antes. Sí, Ujú. sí, sí. ¿Qué? Desde lo general, lo que plantea Lu, desde lo general, sí, se puede. Después hay que ver, obviamente, desde la particularidad de cómo cada uno vivencia la virtualidad. No todo el mundo se vincula de la misma forma. Yo creo que hoy por hoy sí todos estamos conectados virtualmente, pero el Ujú, vínculo que cada uno genera, a algunos les genera más ansiedad, a otros les genera más curiosidad y en esa curiosidad van navegando en las redes. ujú, Pero que es posible, sí, sí, claro, es posible el encuentro con un otro a través de la virtualidad. Pero después hay que ver las particularidades de esos vínculos, cómo se desarrollan y cómo se van gestando también. Porque la ujú, escucha ya es desde otro lugar. Y la escucha es sumamente importante, el escucharnos, no nosotros solamente, sino escuchar al otro porque yo puedo decir algo y el otro escuchó otra cosa de mí. Cuando digo escuchó otra cosa, interpretó otra cosa. Y en la ujú, virtualidad eso se puede desconfigurar, es posible también. Entonces, entran en juego un montón de otras cuestiones en los encuentros. Pero lo que pregunta Lu, desde mi lugar, sí, sí, claro que se ujú, puede dar. No sé ujú. si podía preguntar. No, eso también, bueno, depende de cada uno, pero me parece que va por cómo sos vos, que estás así, ¿no? Como abierta a eso, a que participen. Sí,
Sí, que está obvio. bueno también. Se genera mucho más Claro. comunidad y también con este tipo de temas, ¿no? Yo creo que sí, que son cosas que da. A veces uno quiere, si tiene la necesidad como de preguntar. Bueno, cambiando un poquito para ir como al tema central, El tema eh, central. claro. ¿Qué es el alimento, no? Que bueno, como decía antes, nosotras estuvimos como ahí hablando, interactuando para ver el tema de la charla. Vos me decías hablar de esto, ¿no? ¿Qué es el alimento? ¿Qué consideras vos que es el alimento, no? Bien. Bueno, el alimento está bueno más allá de que siempre se sabe que estamos atravesados por lo cultural, lo social, lo familiar. Eso es lo que Ujú, viene después, en realidad, porque tanto la alimentación como la respiración son los dos pilares que nos dan la autonomía. Porque cuando el bebé nace, lo primero que se fija el médico o la mamá, las personas que estén ujú, ahí, es que justamente sus pulmones se empiecen a desarrollar como signo de que está respirando y está respirando ujú, por sí solo, ¿no? No necesita de la madre que lo gestó para que respire. Y la ujú, alimentación también, lo más natural sería de que automáticamente que el bebé sale, se prenda al pecho de la madre. Entonces ujú, cuando siempre está bueno como volver a estas miradas, porque es como volver a la fuente, al origen de nuestro ujú, nacimiento, y el bebé, no hay que enseñarle a que justamente se prenda en la teta. Estoy hablando a modo ujú, general, ¿no? Siempre va a ser a modo ujú, general. Pero por lo ujú, general, enseñarle al bebé al acto de la succión, sino que el bebé ya por instinto sabe que esa es la teta de la mamá y que la cuestión nutricia de la mamá lo va a alimentar. Y eso es un acto completamente autónomo e independiente, el acto de respirar y de alimentarnos. Pero bueno, a medida que vamos creciendo, empiezan a surgir un montón de formas de crianza en donde ahí entra todo lo que son los patrones de creencias de la familia, pero no solo de la familia, sino del entorno, de los vecinos, de la sociedad, la escuela a la que fui, los amigos que fui formando a lo largo de la infancia, de la adolescencia. Pero el alimento en sí, la postura y la visión que yo por lo menos vengo gestando y todavía aún tengo es que significa amor. Significa amor porque, o sea, nada más lejos que eso y amor en mayúsculas, ¿no? No ujú. este amor romántico del te amo, del querer a otra Bien. persona, Ujú. sino como unidad en realidad. Ah, Y entonces, ahí se bien. nos quedamos en Sí, eso, que sí, no era sí. el amor romántico, decías con mayúsculas, me acordé de esto, del poema, nada que ver, pero el poema de Girondo, ¿no? Diciendo el amor con M mayúscula, ¿no? Como eso, decías que no es el amor, que no es el amor romántico, no te estás refiriendo necesariamente al amor romántico. Ahí quedamos. Claro, exactamente, sino el amor como ser que somos, ser humano, como personas, y el amor como en armonía y en unidad, ¿no? Ujú, Más allá de que después nos empezamos a vincular con el otro, y ahí es donde arranca todo el juego, digo yo, todo el juego, todo el circo, que empiezan como a criarnos bajo ciertas formas que nos van estructurando. Ojo que las estructuras son necesarias porque si nada tuviera ujú, forma, o sea, estaríamos bien. delirando todo el tiempo. Entonces, Ujú, estructuras, encuadres son necesarios, pero con ciertos límites de libertad, no límites de prohibición también. Puede ser hasta polémica algunas cosas que diga, pero para que las repensemos. Nunca voy a decir ujú, esto que digo es verdad, no, para que lo repensemos en realidad. ujú, Entra en juego justamente esto, de los límites, y con la comida se suele jugar un poco cuando uno es chico con ujú, respecto a que si el niño no come, se lo obliga a comer. Entonces empezamos, por ejemplo, por dar un ejemplo, empezamos a aprender que la comida puede ser el castigo o puede ser la recompensa. Un niño o una niña, yo ayer creo que fue en unas historias, comentaba este ejemplo de que sucede en muchas familias, de que cuando un ujú, niño o una niña llora o tiene un berrinche o un capricho, se lo ujú, quiere callar de alguna manera con ujú. un chupetín o con Sí, algo dulce. claro. Y Ujú, eso se hace de forma compulsiva, o sea, se repite. Y eso que se repite lo aprendemos, lo generamos como hábito.
Ujú, consciente o inconscientemente. Entonces, aprendemos de chiquitos que a tapar nuestras emociones. El tapado de emociones no es del adulto, no es cosa del adulto, sino que es cosa de ya de cuando somos muy chiquitos, porque justamente pasa esto, lloramos y si en ese momento el adulto responsable que está en ese momento con nosotros no tiene el tiempo, vamos a decirlo así, no tiene el ujú, tiempo para qué es lo que le está pasando, siempre la comida es como el principal factor para justamente tapar eso y no preguntar qué pasa o qué le pasa, ¿no? Porque hay una cuestión ujú, también de que el niño tiene para decir, bueno, es cosa de niños, como ujú. desmereciendo aquello que le pasa o que es algo, Ujú. es O que muy no intenso, entienden ya se le que... va, que no entiende o bueno, ya se le va a pasar. Ujú, Entonces, y la siempre está ahí, está presente, sea la comida que ujú, sea, siempre está presente en todas estas conductas emocionales. Y vamos creciendo y fuimos aprendiendo eso, porque en cierta forma lo heredamos también, pero ujú, eso, la neurociencia, por suerte avanzó y dijo que cuestiones que hemos aprendido, ya sean heredadas o innatas, no significa que eso quede anclado, que ya está, como mi papá es de tal forma, yo lo escucho mucho en consultorio de que lo que pasa es que mi ujú, papá es de tal forma, o mi mamá es muy miedosa, por eso yo soy miedosa. Entonces ujú. siempre hay que buscar esto de cuáles son los miedos de tu mamá y cuáles son tus Con miedos. No, no. propio. Y de esa Ujú, forma uno se empieza a diferenciar si ujú, aprendió el miedo de la mamá o del papá, el ujú, enojo, y son cosas que uno no se pregunta en la cotidianeidad también. Entonces hay que revisar para adentro también nuestras formas de crianza, no para enojarnos con nuestros padres, sino para ver qué cosas queremos desaprender para aprender cosas nuevas. Nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender cosas nuevas todo el ujú, tiempo. El tema es si usamos esa parte de nuestro cerebro y de nuestra mente. Eh, ujú. comida está presente desde que nacemos, porque la leche de la mamá es comida para el Claro, bebé, es ujú, el primer nutrición. alimento. Ujú. Pienso que quizás Exactamente. no solo a veces sea por falta de tiempo, sino también a veces pienso la falta de herramientas de los padres, ¿no? A Ujú, veces quizás el no saber qué hacer, ¿no? ujú, Con los niños o cómo encarar las cosas. Yo lo veo a veces con trabajo con adultos y con niños. Y esto de que digo a veces, ¿por qué no les comunican las cosas? Me ajá, pasaba mucho con un nene que él necesita saber, ¿no? Él necesita tener, ujú, saber, por ejemplo, qué días iban a ser las clases. Él bueno, necesita como un orden. Y un día tuve una clase con la mamá y después, bueno, iba a haber una interrupción por el tema de vacaciones y demás. Y me dice, Celeste, ¿hoy es la última clase? Y le digo, la verdad no sé, le tenés que preguntar, hay cosas que se las tenés que preguntar a tu mamá. ajá. Digo, la que lo anote y demás, pero el no comunicar, dejarlos como que, bueno, no, el nene se va a acostumbrar, o, no, necesitan saber, necesitan que los padres les informen las cosas. También chicos en espacio depurativo, viste que pueden ir también familias. Me pasó otro caso, Ajá. una familia de Uruguay que habían llevado, es, bueno, una situación de retiro para el que no conoce y con una alimentación crudivegana. Los padres no sabían bien, Ujú, en primer lugar, a dónde iban. Y en segundo lugar, a los chicos los sacaron de un ambiente, un contexto de ciudad, PlayStation, celular, y de repente al medio como del campo y encima, bueno, con una alimentación totalmente distinta. Fue como un choque y es eso, siento como la falta de, quizás pienso yo, de herramientas, ¿no? A veces para poder comunicarles algunas cosas. en algunos casos es así, como falta de recursos cognitivos, de herramientas de los padres, pero hay otros casos también, Cele, que por ahí tiene que ver con que si yo le pregunto a mi hijo o a mi hija qué es lo que quiere, que eso es algo que nos suele pasar mucho, preguntar, bueno, ¿qué es lo que quiere? Porque se tiende a asociar con la libertad que se le va a dar o el libertinaje, que no es lo mismo ni una cosa ni la otra, pero en realidad esa libertad que está siendo amenazada es la del adulto. Si yo le pregunto qué quiere, entonces voy a tener que responder ante esa demanda y voy a tener que entonces dejar de hacer, no sé, dejar de juntarme con mis amigos los viernes porque mi hijo me dijo que los viernes quiere jugar al rompecabezas, se me está ocurriendo ahora.
Entonces Ujú, toca mucho con la libertad que muchos padres sienten que perdieron al ser ujú, padres, pero todo se puede comunicar y todo se puede negociar. La idea es negociar con los hijos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pierde uno? ¿A qué tiene que renunciar si le pregunta al chico qué es lo que le pasa? Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que quiere? Yo ujú, siempre digo, si son muy chiquitos, hay que hacer como con algunos animales de tirarse en el piso y hablar con ellos, para hasta a estar en una distancia hasta mucho más próxima, y hasta andar descalzos con ellos, intentar comunicarse de otra manera y no el qué pasa sin mirarlos. Uno cocinando y preguntar qué pasa y ni siquiera hacer un contacto visual. ujú. Hay muchas maneras de poder acercarse, pero bueno, quizás la renuncia a ciertas cosas es la resistencia justamente para, no, mejor no hago esto. Y esto funciona de manera inconsciente o quizás de manera intencional. Ahí ya es un poco más complicado si es intencional, pero si es inconsciente se desconoce esto. Uno Ujú, ignora que no le pregunta al chico qué le pasa porque tiene que renunciar. Es un análisis interpretativo que estoy haciendo ahora, pero que sí lo veo. ujú, Yo ahora no estoy teniendo en este momento pacientitos, pero cuando ujú, los tuve, las primeras entrevistas son con los papás, o con la mamá o con el papá, o con la persona encargada de la crianza. Y hablan más de ello que de sus hijos, bien, y entonces ahí te das cuenta que por ahí son más las necesidades de ellos y no la de ujú, sus hijos. Entonces, hay formas y formas de trabajar con ellos, ujú, pero sí, también puede pasar que no tengan las herramientas por ignorancia, por desconocimiento, por miedos, por un montón de factores. ujú. Ahí están Eh, comentando. están comentando, yo acá no puedo ir para abajo, ahora sí, pone un montón de gente. Bueno, algunas cosas. ¿Sabes? Te cuento otra cosa que me pasó con esto de que te decía de trabajar con niños, ¿no? Clases con adultos y con niños. Pero las clases de los niños, yo en un momento hablé con mi psicólogo y yo digo, tengo que establecer, para mí tiene que haber primero, o sea, las clases son virtuales, ¿no? Primero que bueno, es el tema de los idiomas también de por medio y hay cuestiones culturales porque son de distintos países. Eso ya nos lleva también a tener en cuenta que hay que tener en cuenta sí, determinadas cosas porque pueden ser malinterpretadas y demás. Y por otro lado, algunos que me dejaban como que pretendían que el niño esté directamente frente a la pantalla. Conmigo, yo dije, no, de ninguna manera. O sea, para mí primero tengo que tener una entrevista con los padres y después, ¿cómo voy a dejar? O sea, yo si tuviese un hijo, no lo dejaría jamás con un desconocido frente a una pantalla. Exacto. Eh, me parece no sé, yo dije, no acepto más tener una clase con ningún niño, con ningún menor de edad, sin tener una charla previa con los padres. Y algunos que no tengan esa necesidad me pareció, no sé, hasta peligroso. Digo, ¿cómo no se les pasa Claro, por la cabeza, no? Eh, sí, sí, me sí, sentí fundamental. muy rara con eso. No hay un límite, tener que poner. Dije, bueno, estos son mis límites también, porque siento que de esta manera no, yo no quiero trabajar así y me parece que es Ujú. respetar al niño también, ¿no? Y Exactamente. tener mucho cuidado y cuidar la infancia. Para mí eso es, amo trabajar con niños, pero con cuidado y Ujú. con responsabilidad. No sé, esa es Sí, mi sensación y bueno, lo que me pasó con la sí, experiencia esta, ¿no? claro, es que trabajar con niños es trabajar también con sus padres o con su familia, con los que estén a cargo. Y ahí te Ujú, das cuenta si los límites tienen que ver con ellos o tienen que ver con los padres, el respeto, la comunicación, ujú, como si eso existiera, porque es depositar al hijo o en la terapia o en una clase o en donde sea, y ujú, siempre juega justamente esto también, el factor del tiempo, pues no hay tiempo para hablar o con la maestra o con la psicóloga o con quien sea, no, parece que no existiera el tiempo y existe mucha resistencia cuando uno le marca también eso, porque se sienten ujú, atacados. Entonces, ujú. pero estos espacios en los que estamos hablando y que se viene hablando también hace mucho, sirve justamente para repensarlo y reflexionar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos creando
con los hijos, porque ellos justamente van a aprender eso, aunque no signifique que después lo repliquen, que era lo que te decía la neurociencia. Por suerte, en realidad uno puede generar nuevos patrones de creencias, nuevos patrones conductuales, que vas desaprendiendo de tu familia o de la sociedad, de lo cultural. Eso va a depender después de cada personalidad, de cada niño, de cada niña. Pero el límite siempre se cree que es desde la prohibición también, y el límite tiene que ver con el amor, con el respeto, con la comunicación, con otros ingredientes en realidad. Yo creo que de esa forma la gente estaría menos asustada y se animaría a experimentar límites de verdad, no límites que separen, sino límites que justamente nos ayuden a entendernos entre nosotros, que es clave. Si no necesariamente el límite tiene una connotación negativa, ¿no? Ay, me fui un poco como, no sé, se me fue. Consulto, dice, en cuanto a las emisiones y la comida, ¿qué pueden agregar? Bueno, volvamos un poco entonces como al tema central que nos fuimos, pero bueno, porque a veces pasa eso con las conversaciones, ¿no? Volviendo a esto de tapar emociones con la comida, ¿no? Muchas veces por distintas cosas, por ansiedad, no sé, en general yo siento que o se te abre el apetito o se te cierra, ¿no? Como que se te cierra el estómago. Suele pasar, ¿no? Como esos dos extremos. Y algo muy quizás de película yankee es ver, o sea, la típica escena de ver a la chica que, no sé, la dejó el novio y está. Ay, ¿ahí me escuchás de nuevo? Se había cortado. Sí. Hasta la película Yankee, ahí escuché. Claro, la película yankee, donde está la chica que la dejó el novio, medio así como depre, con el pote de helado, mirando una película y llorando, ¿no? Como ahogando esas penas con algo dulce. Sí. ¿Qué nos pasa, no? ¿Qué nos pasa con distintas emociones, no? Eso, ¿cuál es la relación entre las emociones y el alimento? ¿Las tapamos? ¿Qué sucede ahí? Bueno, eso que decís, Ele, del ejemplo, cuando dijiste lo del pote de helado, digo, la mayoría de las veces se elige, porque cuando uno come por ansiedad, sabe específicamente el antojo que tiene. No es que uno se antoja, no sé, de alguna fruta, sino que está como súper redireccionado ese alimento o ese producto o esa comida que uno quiere ahí automáticamente para paliar la ansiedad, para anestesiarla. Es como un efecto placebo. El efecto placebo es, te dicen que esto te va a hacer bien y quizás no tiene nada en su composición, por ejemplo, una pastilla, una droga, algo químico. El efecto placebo es darte esa pastilla y decirte, con esto se te va el dolor de cabeza. Y se te va a ir el dolor de cabeza porque es lo que te dijeron y realmente vos viste la pastilla. Estos son estudios psicoexperimentales que siempre se han hecho a lo largo de la historia. Entonces yo digo, vivimos también en una sociedad bajo un efecto placebo, porque aquello que consumimos, que nos venden, nos dicen que esto nos va a calmar la ansiedad, o que si como algo dulce me voy a sentir bien, me voy a sentir mejor. Y esto de lo dulce, volviendo a esto de lo dulce, la leche de la mamá es dulce, una cuestión dulce, eso. Entonces eso queda grabado también en todo nuestro ser, en nuestro ADN, y siempre, en la mayoría de los casos, recurrir a algo dulce cuando hay un desamor o cuando estamos pasando algo, una situación mala, ya sea con alguien o en el trabajo o con nosotros mismos, recurrir a algo dulce es justamente por esa memoria emocional, se puede decir, que nos generó bienestar, justamente la leche de nuestra mamá en la teta, ¿no? Siempre lo estoy diciendo a modo general porque no todo el mundo tuvo la posibilidad de ser amamantado también. Pero hablando en términos generales, se supone que si uno fue amamantado, la leche tiene un sabor dulce, entonces siempre lo dulce va a ser esa vía para justamente tapar la emoción o negar lo que nos está pasando. Lo negamos a través de la comida porque también es lo primero que encontramos también. Y tiene este vínculo también con nuestra madre en este sentido, porque no es el vínculo con la madre para culpabilizarlo, responsabilizarla, lejos de eso, completamente lejos de eso.
Al contrario, hay que un poco siempre ir corriéndose de, porque mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó, entonces bueno, uno se queda ahí como víctima y Ujú, más que víctima nos convertimos en presos y en esclavos de lo que nos pasa, ujú, porque la madre y el padre hicieron lo que pudieron, algunos lo que quisieron, no todos lo que pudieron, otros lo que quisieron, pero el quedarnos en ese lugar nos estanca mucho más, muchísimo más cuando tenemos mucho potencial para mirar para otras direcciones también. ujú. Pero Ahí es se conectó esta parte. Ani de ayer, perdón. Hola, Ani. Sí, perdón, Laura. Perdón, Laura. No, está bien, está bien. Entonces sucede eso, que genera mucha ansiedad. Cuando uno se siente mal emocionalmente, genera ansiedad y se canaliza a través de la comida porque genera este efecto paliativo rápido, rápido. No me voy a poner a ver qué me pasa, sino uno sí sabe lo que le pasa, pero Ujú, el ponerse a trabajar para resolver eso genera tiempo. Y ujú. justamente es lo que nos está faltando. Es como lo vivencia las personas. El factor tiempo que venimos hablando de entrada, el factor tiempo está constantemente, se cuela Ahí se cortó un constantemente. poquito. Uy, Sí, a mí no se me cortó. sí, Ahora, ahí está. se escuchó lo último, el factor tiempo. Lau se había cortado un segundito. Dijiste el factor tiempo y ahí se cortó. Sí. Que el factor tiempo se cuela constantemente, creí que se había cortado, se infiltra constantemente en nuestra cotidianeidad y siempre también le echamos la culpa, por así decirlo, al que por falta de tiempo no puedo o cocinarme o no puedo cocinar a otro o es siempre la rapidez, la inmediatez y después yo estoy para lo último, ¿no? Uno mismo está para lo último. Y el nutrirnos, el alimentarnos implica nosotros, justamente el vínculo intrapersonal, alimentarnos nosotros para después el vínculo interpersonal, o sea, con el resto, que sea de la mejor forma posible. No, siempre queremos cambiar al otro. El otro es el que está mal o el que me hizo mal. Ahí está la Ujú, proyección. ujú. Dulces y alcohol, Eh, dicen acá, el hígado. Sí. Entonces, bueno, también, obviamente, el alcohol también, muchas veces, y a ver, porque hablamos del Sí. exceso, ¿no? Ahora, lo que pensaba es cuando hablabas esto, ¿no? Del efecto placebo, ¿cuánto dura, no? Es eso que en realidad lo tapa, pero lo tapa por un rato, porque no estamos, era lo mismo que decía Ani ayer, en realidad es algo muy superficial, ¿no? O sea, es por un ratito y después ¿qué pasa? ¿No? A corto Eh, plazo. Claro, no, no vamos a la raíz, no estamos yendo de ninguna manera a la raíz. Es como, bueno, miro para otro lado, ¿no? Sí, es a corto plazo y justamente eso genera como funcionó, utilizamos a la comida, abusamos de la comida y la utilizamos como funcional. Bueno, me sirve comerme este kilo de helado, o tomar alcohol, o organizar una fiesta, tomemos alcohol, Sí. total, es sumamente a corto plazo porque Ujú, sentimos a esa emoción tóxica. Yo siempre digo que no hay emociones buenas o malas, porque las ujú, emociones son biológicas. Eso quiere decir que están con nosotros, nacieron con nosotros y se van a morir con nosotros al ser biológicas, no son psicológicas. Entonces ya partiendo de ahí no podemos escapar de las emociones, al contrario, tenemos que ver cuál es el mensaje que nos da, pero si nosotros lo vivenciamos desreguladamente o tóxicamente, vamos a elegir aquello que nos va a intoxicar más todavía. Y esto ujú, funciona de manera consciente, porque uno no dice, con el alcohol me voy a intoxicar, sino que uno busca el placer inmediato. Pero en ujú. eso que está buscando siempre hay cierta toxicidad. Entonces esa Ujú, toxicidad se suma con la toxicidad de cómo nos sentimos emocionalmente, porque lo soluciona ahí. En cambio, si vemos más en profundidad, requiere un tiempo más largo, pero como no tenemos tiempo, entre comillas, ujú, preferimos o dejarlo para después o ni siquiera revisar o chequear realmente, bueno, qué rumbo tengo que tomar en mi vida, o cómo puedo solucionar o mejorar esto o regular, gestionar las emociones mejor. Eso requiere ujú, de otro tiempo diferente. Porque también ujú, si decimos menos tiempo, es bastante binario, más tiempo, menos tiempo. Son otros tiempos, es mejor decir, son otros tiempos que se requieren, ujú, para que sea también más hasta amigable la idea de decir, se requiere otro tiempo.
No sé si más o menos, porque quizás para alguien es más, pero hay que preguntarle qué es más para esa persona. Para otra persona más tiempo es mejor, porque significa otra cosa, más tiempo para él. Entonces hay que ver también las significancias que tiene cada cosa para cada persona. Ujú. Siento un poco que se repite con distintas cosas que vas diciendo, como que el lenguaje quizás, ¿no? Si nosotros decimos determinada cosa, lo estamos como, que lo estamos afirmando como de esa manera y que deberíamos ser como más cuidadosos, puede ser con esto, y no determinar Sí. tanto, tener como cuidado con eso que decimos. Aparte estamos viviendo ser en una sociedad de la literalidad también. Ujú, Entonces, cada cosa que decimos o que nos decimos, ya no hay interpretación, porque es literal. Me dijo tal cosa y es eso y no hay matices, es blanco o es negro. Y entonces hay que tener también cuidado porque también las palabras tienen mucho poder, muchísimo poder. Y por ahí en las palabras nos perdemos en el bla, 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 como te decía ujú, antes, y no prestamos atención, no prestamos atención que hasta a veces lo que decimos no lo sentimos, pero bueno, lo decimos porque estamos enojados. Entonces ahí ujú. asociamos la emoción con la palabra y la cuestión literal del otro lado se toma justamente así, muy literal, y empieza a haber toda una mala interpretación, pero por no interpretar, en realidad, por no Ujú. interpretar qué es lo que me pasa, qué es lo que le pasa al otro, y eso pasa constantemente ahora, está pasando como más intenso todavía, hay como más intensidad en emociones, en vínculos, no sé si Ujú. a algunos pasa, pero por lo Pero menos estaría lo bueno también veo. que puedan comentar cómo se sienten. Hola Mariana. Voy a decir algo totalmente personal, ¿no? En este caso, pero creo que, por eso decía como el cuidado en el lenguaje, bueno, no en el lenguaje, pero en las palabras, Sí, creo que a veces una palabra, una frase, las palabras pueden ser mucho, pero mucho más dolorosas y calar mucho más hondo que un golpe. Como que el sí, moretón se pasa, ¿no? sí, Ahora, algo que te dicen te puede condicionar, obviamente si uno está permeable eso, de una manera muy, pero muy, calar muy profundo, calar, sí, lastimar mucho más. Yo siento que puede lastimar muchísimo, pero muchísimo más. sí, 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 ni hablar. Y va Eh, generando heridas o huellas en uno y después quizás actúa en función a eso también. Y por supuesto que también, vos misma lo dijiste, se le va a depender también de la permeabilidad que uno tiene, es decir, de la propia estima o de la propia autoestima, porque si coincide cómo yo me veo a cómo el otro me ve, si hay una coherencia en eso, en algo negativo, vamos a decir, una connotación negativa, es porque entonces yo estoy dando lugar, porque yo primero me di lugar a verme de una manera que no me gusta, me autopercibo de una manera que no me gusta, y si me encuentro con un otro que lo dice y lo hace real con palabras, hay una coherencia. En cambio, cuando uno tiene otra autopercepción y viene un otro a atacarnos con sus palabras, no existe una coherencia porque hay más una seguridad de parte de esa persona. Igual de esto se puede hablar como es mucho más extenso, lo que es la autoestima, la percepción, pero ocurre constantemente también con la comida, la imagen del cuerpo también. Eh, Fíjate que Bueno, que la esa era comida otra está... cosa que yo te preguntaba, ¿no? Hoy, por socialmente, ¿no? Y por todos estos condicionamientos y demás, la autopercepción. Me acuerdo que una vez, yo voy, bueno, a veces a ejemplos, ¿no? A cosas que me han pasado, que he vivido, ¿no? Pero me acuerdo una vez, una psicóloga me hizo dibujar 3 árboles, ¿no? Tenía que dibujar en hojas distintas 3 árboles. Y Ajá, era después como que el ejercicio era así porque uno era cómo era en realidad, otro cómo yo me percibía y otro cómo me percibían los demás, ajá, bien. supuestamente, ¿no? Eh, no sé, a mí me llamó mucho la atención ver cómo, digamos, no sabía, me dijo dibujar 3 árboles, Ajá, eso fue la consigna, ¿no? Y después me explicó el porqué de eso. el Eh, por.
Claro, pero quizás a veces hay, a lo que voy es que a veces hay un desfasaje muy grande entre cómo nos ven y cómo nos vemos nosotros, cómo nos percibimos. Sí, sí, totalmente. Bueno, el árbol tiene que ver con la relación con nuestro inconsciente. El test gráfico del árbol tiene que ver con nuestros patrones que están en el inconsciente, o sea que permanece ahí latente. Y no sé si te han hecho dibujar la casa también o la figura humana, porque todo tiene un significado, un sentido de por qué dibujar eso. Lo de los tres árboles está bueno también como, porque como tiene que ver con el inconsciente, y en psicología se dice mucho esto de, bueno, hacer consciente lo inconsciente, una de las formas para llegar a eso, uno de los medios que se utiliza es justamente, bueno, el árbol, porque el árbol nos delata, por así decirlo, qué información está en nuestro inconsciente. Entonces, interesante que te hizo dibujar esos tres árboles con las percepciones del resto también y las que vos tenías. Contrastar y ver qué es lo que puede trabajar justamente para modificar. Sí, sí, pero te hace ver concretamente, ¿no? Eso, de verlo, de sacarlo afuera, verlo, como decir en voz alta también, ¿no? Me pasa eso un Sí. poco lo mismo. Tardé en procesar algo un año en poder decir algo. Y mi psicóloga me dice, Cele, en realidad es porque ahora que vos lo podés expresar en voz alta, lo estás escuchando, ¿no? Era algo que no podías escuchar, por eso quizás no lo podías expresar. Esto de sacarlo, ¿no? De poder, lo pensaba, lo sabía, lo tenía, pero no había forma, yo no lo podía decir, ¿no? Tengo un tema ahí como, bueno, re que se exponía, pero sí con el tema de la palabra, ¿no? Del poder, el poder sacar las cosas, poder decirlo, ¿no? Poder poner Sí, las sí, sí. emociones en palabras, ¿no? Exactamente, y que cuesta muchísimo, eso cuesta mucho. Uno parece como hasta muy bonito hablar de las emociones, qué son las emociones. Uno, cualquiera sabe que el miedo es una emoción, la ansiedad es una emoción, pero a la hora de revisarse uno, o cuando le pregunta a alguien, o tiene un psicólogo enfrente y le pregunta, bueno, ¿qué es lo que sentís frente a esto? En el qué sentís es la pregunta más complicada, a diferencia de si yo te pregunto, ¿qué pensás en relación a esto? Y Ujú, el pensamiento activamos todos los procesos cognitivos, que eso los tenemos como mucho más aceitado. Bueno, pienso que esto está mal y empieza el super yo, la cuestión moral, esto está mal, esto está bien, empezamos a juzgar, a prejuzgarnos nosotros, porque es también el lenguaje, volvemos a esto de la palabra, es con lo que nos comunicamos todo el tiempo, pero ujú, emocionalmente no nos comunicamos de manera inteligente, porque tampoco, yo digo que somos mal educados emocionalmente o mal educados emocionalmente, desnutridos emocionalmente o mal nutridos emocionalmente, y ujú. siempre en las redes sociales lo canso con el tema de que ya en las escuelas debería hasta existir una materia que se llame educación emocional. Debería existir Ah, cocina, un montón de cosas creo, pero ujú. la educación emocional no callar a los chicos cuando están llorando, sino Ujú. al Es el contrario, la llanto. gestión de las emociones es re El necesario, llanto por lo porque es general algo llora fisiológico. y es algo, hay que taparlo, ¿no? Hay que callarlo de alguna manera. Sí. Vuelvo a algo personal. Yo soy muy llorona, muy pero muy llorona. Lloro por cosas mías y por cosas que, por dolor ajeno. Veo algo, pero desde muy chica me pasó esto. Una situación Ajá. que contaban que era dolorosa, venía a veces mi papá y contaba alguna situación y yo me largaba a llorar, y es como que, ay, no, 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 mi hermano, por Dios, o no sé, con un programa de televisión, con cosas así, pero es necesitar sacarlo. Para mí, el llanto es, yo no me puedo quedar con eso en el cuerpo, es poder sacar Ajá. esa emoción que no, que me está como de alguna forma invadiendo, y es mi forma de canalizarlo, cada uno tendrá la suya, pero para mí eso es hasta que dejas de llorar, ¿no? Pero en general Ajá. se corta, es como no, no llores, no, ¿qué te pasa? Y no darle el tiempo al otro a que, bueno, que llore de nuevo, girondo, llorarlo todo, ¿no? A que no Claro, pueda claro. más. Sí, 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 el llorar parece como, justamente, cultural y socialmente, el llorar parece que eso estuviera mal o que dure un poquito nada más, porque no hay tiempo para ver,
para interpretar ese llanto. Y esto que vos decís, Ele, probablemente haya sido una empatía con la que te identificabas con el dolor del otro. Porque una cosa es la empatía, donde uno no es que siente el dolor del otro, sino que puede acompañarlo al otro en su dolor. Pero una cosa es acompañar y otra cosa es me estoy identificando con lo que le pasa al otro. Entonces tu manera de canalizarlo, bueno, era a través del llanto en ese momento. O ahora también me decís que de adulta también. Es otra forma de lenguaje. Sí, hasta en lugares públicos te digo, la última vez que siento que sí, que me pasó con mi familia fue el verano pasado. Estábamos en un restaurante los cuatro y fue esto, de largarme a llorar por algo que contó mi papá, una situación que no tenía nada que ver con ninguno de nosotros, o sea, no tenía nada que ver con nosotros. A mí me resultó sumamente doloroso y me largué a llorar. Y claro, en un lugar público, ¿viste? Pero porque soy así, o sea, yo no lo puedo, siento que no lo puedo controlar, o sea, me pasa y también como que no quiero, ¿entendés? Como que, digo, me viene el llanto y que pase. Y la primera reacción de ellos fue, pero bueno, como que no, como intentar un poco, y no los culpo por eso, pero como que no es para tanto, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Como que sufren un poco con eso, ¿no? Con mi reacción. En vez de decir, bueno, qué sé yo, no sé, aceptar es así. Claro. Será mi proceso, no sé, hasta que me deje de pasar, supongo. O preguntar qué te pasa, por qué lo sentís de esta forma, ¿no? Como hacernos esas preguntas entre nosotros aliviaría un montón de cosas, pero no para no llorar, sino justamente para sentirnos acompañados, porque no es que el otro tenga que resolvernos de forma rápido porque estamos llorando, sino acompañarnos y desde otro lugar. Hay algo interesante, Cele, que había pensado mucho para nombrarlo, esto de los cerebros que tenemos, esto tiene que ver con las emociones, que por un lado tenemos un cerebro primitivo y antiguo, que es el reptiliano, que tiene que ver con la intuición. Y creo que la capacidad de intuición la hemos perdido ese olfato intuitivo en todo, en la cocina, en la alimentación, en los vínculos con el otro. Y el cerebro reptiliano responde ante necesidades fisiológicas. Entonces ahí se puede hablar de lo que es el hambre fisiológico y el hambre emocional también, que los dos son reales, porque por ahí, cuando estudiaba esto de la psicología en la alimentación, solía escuchar a otras personas u otros profesionales que decían que el hambre fisiológico era el real y el emocional no. Y digo, como la virtualidad, es real también, el hambre emocional es real y es de lo que estamos siendo alimentados constantemente. Respondemos ante el hambre emocional en realidad y no ante el fisiológico. Pero los dos son real. La idea es que confluyan y vayan de la mano, no que uno sí y el otro no. No, porque también comer por placer no es que esté mal, sino que si lo hacemos compulsivamente, bueno, ahí sí estamos respondiendo ante una necesidad más de goce, de placer. Pero el cerebro reptiliano, yo siempre digo que es el que venimos perdiendo desde hace un montón, y después del cerebro reptiliano, en la evolución del ser humano, aparece el cerebro emocional, que el cerebro emocional es el que justamente no comprendemos o desconocemos, ignoramos, que es en nuestro sistema límbico, más precisamente en la amígdala, que amígdala significa almendra, hermoso encima, porque significa almendra, la traducción. Y bueno, yo digo que qué importante que lo podamos trabajar a este sistema límbico para equipararlo con el otro cerebro, que es el neocórtex, que es nuestro cerebro pensante, que se ubica acá en el lóbulo frontal y que es desde donde tomamos, la mayoría de las decisiones las tomamos en base a este cerebro, al tercer cerebro, que tiene que ver con la evolución y que nos diferencia de algunos otros animales, porque tomamos decisiones a través de lo que pensamos. Y digo, qué lindo sería también que lo que pensamos y sentimos vayan de la mano, ¿no? Que uno vaya por un lado, el otro por el otro y se choquen. Y ninguno frena, ninguno va a frenar, porque el ego está en las emociones, está en los pensamientos,
y dejamos atrás el cerebro reptil más primitivo, que tiene que ver también con la supervivencia, pero si tuviéramos en cuenta que todos esos fractales forman parte de nosotros, y no solo nuestra cabeza o nuestro cerebro, el neocórtex más precisamente, Ujú. tendríamos una ansiedad mucho más regulada, porque eso también es algo que le digo mucho a mis pacientes. No es que no hay que tener ansiedad, hay que Ujú. conocer. Bueno, se nos cortó de golpe porque, claro, ya habíamos llegado a la hora. Eh, bueno, no sé si volverá Lau porque no hicimos ni un cierre ni nada. Se nos cortó así como de golpe. Bueno, fue como... Acá estamos. Claro, se nos cortó de golpe porque llegamos a la hora, pero sentí que, bueno, nada, que nos habíamos como quedado en la mitad de algo, ¿no? Quizás, bueno, tan enganchadas ahí como en la charla y de repente nada, el tiempo voló. Para mí el tiempo Bueno, voló. ¿Te parece que esperemos un segundito? sí, Porque sí, supongo que la obvio, gente obvio, también obvio. se quedó ahí como ¿Qué ¿qué pasó? pasó? Claro, sí, 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 sí. Quedaron bueno, cosas que pasan, cosas que suceden, ¿no? Está permitido una hora nada más los vivos. Claro, claro, pero fue, viste, no sé, yo además, bueno, para entenderte y todo, como que estaba ahí como concentrada justo en Atenta. lo, claro, atento a lo que estabas diciendo, viste, y uno eh, ahí, bueno, se están uniendo algunos nuevamente que quizás Sí. quedaron ahí como... em, El cerebro reptiliano. claro, nos quedamos con esa parte que seguramente muchos, creo que hay muchas cosas que estás diciendo que quizás para algunos sean desconocidas o esto de repensarnos también, ¿no? De poder cambiar el tema de cambiar un patrón o de sentir que no necesariamente, ¿no? Bueno, no, porque mi mamá, mi papá es así, yo también, pero creo que todo va a eso, ¿no? A poder repensarnos y poder elegir. Bueno, ahí se van sumando más. Sí. Nos dicen estamos. Bueno, esta es como la segunda parte. La primera parte del vivo, igual quedó en el GTV, la subí, mm, pero bueno, esta es como un plus porque ya la hora pasó. Sí. ¿Querés capitular un poquitito desde ahí? Ya que la gente Bien. se... Hago como el resumen breve de lo último que estaba diciendo, porque después de eso quería como comentar un ejercicio que trabajo en consultorio que tiene relación con esto que venía hablando de los tres cerebros, por así decirlo, del reptiliano, que es el que responde ante nuestras necesidades fisiológicas, básicas, que tiene que ver con el hambre, cuando vamos al baño, cuando dormimos, que es una necesidad fisiológica, el descanso, y por ejemplo también el comer, el alimentarnos. Pero ese cerebro ha quedado completamente apagado o anestesiado, y con la llegada de un montón de cosas, con la llegada de toda la industrialización que generó sedentarismo, fuimos apagando ese cerebro reptiliano. Y el sistema límbico, yo siempre digo, viste esa frase que se suele repetir de generación en generación, esto de que si son tres hermanos, el del medio como que queda colgado. Es algo que se dice en realidad, no es que sea así, sino que no. Es algo que se dice, y digo, el sistema límbico, como fue el segundo, es el hermano justamente del medio, que quedó ahí colgado y que nadie le presta como atención y que huye de él, porque no tiene mucha importancia. Entonces digo, el sistema límbico, que es el del medio, que es la amígdala, que tiene que ver con las emociones, donde justamente habitan las emociones, es el que queda ahí desregulado en pos de que promovemos constantemente el cerebro pensante. Y de ahí salen un montón de otras puertas que se pueden abrir en relación al antropocentrismo, como el creernos como, no, lo que yo pienso, la cuestión del ego también, porque yo pienso que esto está bien, está mal, entra en juego la moral, el super yo, los juicios, los prejuicios.
Y después nuestro cuerpo, que vendría a ser el soma, en donde justamente, donde hablan nuestras emociones, nos pide a gritos que lo escuchemos. ¿Y cómo nos pide a gritos que lo escuchemos? Con síntomas, con un montón de síntomas. Entonces ahí sucede esto, que no lo escuchamos porque no entendemos qué nos pasa o creemos que sí sabemos, pero en el Ujú, creer y está en juego también el pensamiento, porque una creencia es un pensamiento, pero nos vamos alejando de qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, o nos empastillamos. Yo tengo una frase, yo corro, entonces por ahí digo, más zapatillas y menos pastillas, ujú. en el sentido de que podamos encontrar otras maneras y otras formas De de canalizar escuchar, quizás. de canalizar, Ujú, de poder canalizar y poder entender estos síntomas, qué me están diciendo, qué me ujú, dice este síntoma emocional. Intentar encontrar desde ese lugar y no tanto desde lo que yo creo, porque mi mamá ujú, tuvo ansiedad, entonces yo la estoy replicando. ujú, Probablemente sí, pero uno puede justamente encontrar su propia versión de ansiedad, porque la ansiedad ujú, está buenísima, nos prepara para la acción, es una respuesta fisiológica que nos ujú, prepara para la acción, para tomar buenas decisiones, porque ujú, siempre culpamos a la ansiedad como si fuera la ansiedad y yo, y ujú, puede ser que sí, pero puede que también la idea es que nos hagamos amigas de esa ansiedad y que no se vuelva una cuestión crónica y compulsiva de ujú, repetir constantemente los síntomas. Y también por falta de tiempo, el tiempo también acá tiene mucho que ver. ujú, No hay tiempo para revisar estas cosas. Entonces preguntarnos, entonces, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Porque quizás ujú, uno puede pasar mucho tiempo en las redes sociales y no pensarse uno mismo, no repensarse, parece como lo más trabajoso. Y en ujú, realidad es lo más lindo. Uno, está bueno uno descubrir sus propios miedos, sus propias ansiedades, sus propias tristezas, porque te empezás a vincular de una manera distinta con vos mismo y por ende ujú. con el resto, con el mundo. Empezar como a tener más una cosmovisión y no solamente una visión, sino como abrir más puertas. Ujú. Vamos ¿Cómo se llamaba pensando el libro este de El caballero de la armadura oxidada de era? la armadura oxidada. Sí, Me sí, sí. recuerda mucho esto, ¿no? El tema del miedo, el tema de enfrentar los miedos, ¿no? Sí, de animarse a verlos. Exactamente. Está la película también, que es una Ajá, película animada, ujú. Intensamente, no sé si la vieron. Ah, En ok. Intensamente es Ujú. conocida esa peli. Sí, sí, sí. Ahí te muestra también, es una Ujú, forma como lúdica de mostrarte cómo funcionan las emociones adentro nuestro y todas ujú, tienen una funcionalidad y un sentido, no hay emociones ujú, buenas o malas, positivas o negativas. Lo que ujú, pasa que nos fuimos estresando justamente ujú, para no revisar qué es lo que nos pasa también y porque ujú. imitamos mucho las conductas de los otros y vamos creando realidades paralelas porque como al otro le pasó, quizás a mí también, hay mucho contagio emocional. Está esta cuestión del contagio que se viene diciendo mucho del virus. Digo, bueno, qué importante que hablemos de los contagios también que nos generamos entre las propias percepciones emocionales que tenemos. Por Ujú, eso esa frase que yo te compartí el otro día de que seamos emocionalmente más inteligentes y ujú, conductualmente más coherentes, porque para que la conducta acompañe a lo que sentimos y lo que pensamos. ujú. Leo acá un Crucial. comentario, perdón, alguien que decía, amarse a uno mismo es un salto a la salud. Y después, ¿cómo se llama la película? La película se llama Intensamente, la película que decía Lau. Los que tengan Netflix Sí. está ahí. Si quieren, después comparto como una captura de pantalla para que vean cuál es. Pero sí es una película animada y es súper interesante. Súper interesante y lo que vos decís, muy lúdica, ¿no? Como para poder esto visualmente, poder entender para mí, Las ¿no? Como imágenes. desde lo visual. Muy, muy interesante. Me parece como una película para niños, no, de ninguna manera. O Claro, sea, no, no, no. no porque sea animación. Bueno, y me parece bueno también esto que decías, que no hay emociones negativas y positivas. Me acuerdo, vuelvo a algo rápido, algo personal, de una psicóloga que tenía
era como si un círculo con las distintas emociones, ¿no? Y ella me decía, Celeste, también, como lo que vos decís, ¿no? Las emociones no es que sean buenas o malas. El problema está cuando uno se estanca en una determinada emoción y no puede salir. Porque por las distintas emociones vamos a ir pasando a lo largo del día. El tema es cuando nos estancamos en una y como que no podemos salir de ahí, ¿no? Ajá, bien, Eh, qué bueno ese ejercicio. Sí, 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 para mí era porque como todo muy lo... visual también, ¿no? Esto de, Ajá, bueno, que funciona así, ¿no? Como verlo fuera me sirve, ¿no? ajá. Claro, y aparte como no las vemos a las Ujú, emociones, parece que permanecen en un plano más abstracto, y ujú, hay muchas personas que necesitan esto como vos, la cuestión más visual, porque a lo mejor tienen el sentido más desarrollado el de la vista, lo que es más de colores, ¿no? ujú, En estos cinco sentidos, hay algunos que tenemos desarrollados, algunos más que otros. Otros ujú, sentidos quizás más apagados. Vos preguntás el olfato y el olfato hay muchas. Hay uno de los ejercicios que suelo aplicar en donde hago preguntas que son apocalípticas o hipotéticas, reflexivas, y una de las tantas preguntas que tengo ahí armadas para trabajar en la terapia, una es, si tuvieras que ceder, o sea, dejar, sí, renunciar a uno de los sentidos, ¿a cuál sería? Y el del olfato es el que la mayoría responde, el del ujú, olfato. Y el de la vista, un solo paciente me respondió que cedería la vista, el no ver. sí, Y el ver tiene que ver también un poco psicológicamente hablando con el control. Si yo no lo veo o no lo creo, o tiene que ver un poco con el mecanismo de defensa del control, de poder ujú. controlar, porque si no me descontrolo. Y yo digo, quien controla se descontrola en realidad. También ahí del control se puede hacer otro vivo. Claro, bueno, hay muchos, Es la verdad que amplio. hay muchos temas. Para mí es un placer hablar con vos. Me encanta todo esto, me fascina todo lo que tiene que ver con la psicología. Sí, 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 te podría hacer millones de preguntas, no lo sé, y creo que la gente también. Volviendo un poco bueno, porque ya nos extendimos un montón y también, bueno, ya estuvimos más de una hora para no robarte mucho más tiempo. Vos decías que hay algo que querías compartir y a mí se me ocurre, Ah, creo que va por este lado yo te hablaba de que veníamos trabajando en el desafío con la cajita de herramientas, ¿no? Ver qué cosas, qué herramientas podemos, también con esto, con que van a haber un montón de profesionales y de prácticas distintas, eh, ajá. ver cuáles, ¿no? Cada uno puede resonar con algo distinto e ir armando esa pequeña caja de herramientas como para ver, bueno, frente a estas situaciones, ¿no? Cuando se nos presenta alguna emoción, eh, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí? Ver si podemos utilizar alguna de esas cosas. Yo te preguntaba si vos tenías algo para recomendarnos y demás. ¿Va por ahí lo que me querías decir vos? ¿O estoy...? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, va por ahí, Perfecto. va justo por ahí. Alineada. Estamos Y bien. como a modo de cierre está bueno Decía, para claro, decirlo. y así no te robamos todo el tiempo. Después, bueno, de última coordinamos para otro video, pero tampoco la vamos a tener Sí, acá al sí. agua eternamente. No, yo la verdad que chocha, feliz. Sí, pensé en poder compartirles así brevemente como tres herramientas o tres estrategias que, como decías vos, Cele, que está bueno la aclaración y lo vuelvo a decir, cada uno va a resonar desde su lugar, bueno, cuál puedo, me siento identificada o identificado para hacerlo, ¿no? Y Ujú. también son cuestiones como también a modo general, entonces cada uno de su particularidad verá. Pero yo acá tenía justo preparado este espejito que es facial, porque vos lo abrís y solamente es para verse la cara. Ah, ok. Esta es una técnica que se le puede llamar como la técnica del espejo, pero solamente facial, porque acá solamente en este ejercicio me interesa como lo que reflejamos a través de nuestra cara, de nuestra expresión facial, porque también se puede trabajar con el cuerpo entero. Pero Ujú. para ser así como más breves, pensaba, con este espejito yo trabajo mucho y la consigna es, ¿qué ves cuando te ves? Ujú. Y no hablando del aspecto físico, ¿no? Sino, ¿qué ves Ujú. cuando te ves?
Y a veces eso en la terapia yo lo suelo preguntar o al comienzo, o en la mitad, o al final, dependiendo qué es lo que estemos hablando o lo que estemos trabajando. Pero Ujú, si no a modo general, lo puedo recomendar como al comienzo del día. Y eso puede, porque yo digo, al comienzo del día uno se mira al espejo para lavarse los dientes, lavarse la cara, apagar la luz y chau, empiezo el día. ujú, Entonces digo, qué importante poder entender qué veo cuando me veo, pero con otro tipo de connotación, más psicológica, más desde lo espiritual, y no ujú, tanto desde lo material. Me veo al espejo, me veo lindo, feo. Esa cuestión binaria de lindo, feo. ¿Para quién lindo, feo? ¿Quién te dijo que sos lindo, que sos feo también, no? ujú, Entonces ver, uno puede descubrir un montón de cosas viéndose al espejo ujú, con esta otra mirada. Después ujú. hay otra herramienta que puede servir un montón, que la trabajo en la terapia, pero le digo a mis pacientes que lo pueden hacer en sus casas, no es solamente en un Ok. consultorio de psicología, que es la de Ujú. caminar con los ojos cerrados, en el departamento, en la casa, en donde sea que vivan, Sí. caminar con los ojos cerrados, porque justamente lo que te decía antes, él, esto de la vista Ujú, como el control. acompaña al control, exactamente. Entonces, uno en su casa sabe la disposición de los muebles, pero no hay que cambiar nada, no es que hay que cambiar algo porque si uno ya Ujú. sabe para dónde lo cambió, si corrió algo del lugar. No hay que correr nada del lugar, sino caminando con los ojos cerrados, uno puede fomentar primero una propiocepción, que es la conciencia corporal, ¿no? Porque uno vas a ir viendo que empezás a caminar más despacio, algunos tienen una reacción defensiva que es subir los brazos, otros no tienen esta reacción de ir con los brazos así, Ujú. eso va aumentando también la seguridad, la confianza, uno va trabajando ahí con los miedos y con la Ajá. autoestima también. Ese sería como el objetivo, por así decirlo. Y también Ok. es un juego. La idea es divertirse también, porque forma parte de un juego. Lo que es Ujú. en la Sí, lo veo muy alimentación, lúdico, muy... muy lúdico. Lo que es Ujú. en la alimentación, también por experiencia propia y por recomendación también psicológica, suelo decir esto de tener como estas citas ciegas de comer con los ojos cerrados. Eso te va a permitir que lo hagas más despacio, que es lo que se Ujú. necesita para poder estar presentes en ese acto de vincularnos con el alimento. Y es toda una experiencia también y hasta lúdica, hasta de juego, que el juego no es solo de la etapa evolutiva de la niñez, sino que tiene que Ujú. estar presente siempre. Y genera movimiento también. Esto de caminar con Ujú. los ojos cerrados, de comer con los ojos cerrados, genera un movimiento flexible. Entonces, bienvenido sea todo lo que es flexible. Y por Ujú. último, este otro ejercicio, acá ya hay que escribir porque son 5 preguntas súper cortitas. De A ver. última, los podemos o detallar después en la descripción, o después te lo paso por privado. Bueno. Son Ujú. preguntas que te van a ayudar a discernir lo que pensás, lo que sentís y lo que haces, para poder Ok. llegar a una consonancia cognitiva y alejarnos de la disonancia cognitiva que vivimos constantemente. Que la Ujú. primera pregunta, son preguntas recortitas en realidad, pero súper profundas. Una es ¿qué pasa? No qué me pasa. Porque si yo te dijera, Cele, ¿qué te pasa? En la Ujú. respuesta tuya va a estar la fusión de lo que sentís y de lo que pensás. Me pasa y siento culpa y pienso que no, que... Entonces la Ujú. pregunta es ¿qué pasa? Y la respuesta tiene que ser una situación puntual. Por ejemplo, Ujú. para que se entienda, no sé, me enteré que estoy embarazada. Listo, ya está, esa sería la respuesta. Vos fíjate que en Ujú. esa respuesta no estoy diciendo qué me pasa con eso Ujú. emocionalmente o qué pienso, sino solamente la situación contextual. La Ujú. pregunta 2, ¿qué pienso? Y ahí es activar todos los procesos cognitivos de lo que yo pienso desde el razonamiento. ¿Qué pienso de que me enteré que estoy embarazada? Pienso que es Ujú. una mierda, pienso que no, que está buenísimo. ¿Qué pienso? La pregunta 3 es qué siento, y ahí activar todo lo que es lo emocional. Siento culpa, siento angustia, siento, pero solamente lo emocional en la pregunta 3. La pregunta 4 es netamente conductual, porque ¿qué hago? ¿Qué hago con eso que siento, que pienso, que pasa? Y Ujú. la 5 tiene que ver con una autovaloración de todas las respuestas, es la conclusión. Eso que Ujú. haces con eso que sentís, que pensás que pasa, sentís que te beneficia, que te hace bien, que te hace mal, que te perjudica, que te perturba, es para que la propia persona haga su propia autovaloración. Y después en las respuestas a todos les genera como un reto el poder discernir lo que pienso de lo que siento.
Por eso la pregunta 2 es qué pienso y la 3 aparte es qué siento, y genera todo un Yo pienso desafío el difícil de poder quizás diferenciar, ¿no? Por eso vino muy bien esto de que dieras un ejemplo, porque me hubiese costado mucho quizás discernir qué escribir en una y otra, ¿no? Que como verlo como algo... Claro, eh, sí. El que pasa es, estos ejemplos, yo decía el de embarazada, otro puede ser, me echaron del laburo, pero vos fíjate que ahí la respuesta es cortita, porque si yo pusiera que escribas qué me pasa, en el qué me pasa voy a responder todo el combo de lo que me pasa, de lo que siento, de lo que pienso, y así vamos actuando en nuestra cotidianeidad. Entonces este ejercicio sirve para hacer justamente una introspección y una reflexión, para justamente la reflexión es para ser más flexibles. Y lo que no estamos haciendo es reflexiones de nuestra vida y nos vamos estructurando y rigidizando mucho más. Entonces, estos ejercicios de movimiento o de escribir es para que conectemos un poco más con nosotros realmente, porque a veces creemos que nos conectamos y por hacer una cosa u otra, pero conectarnos realmente para, yo creo que lo que la mayoría de la gente quiere es ser feliz. Cada uno tiene su propósito, pero la felicidad es lo que uno realmente quiere lograr, y digo, lograrla día a día, no llegar a verlo como una cumbre donde no llego más, no llego más, sino que todos los días sean una oportunidad para sentirnos felices. Claro. Bueno, el fin último, en realidad creo que va, según la filosofía, como que el fin último es la felicidad. Cada uno lo pondrá en algo distinto, pero todos, ¿no? Para todos es eso, cada uno lo encontrará en una cosa diferente, pero sí, siento que sí. Estaría buenísimo, pienso, me encantó, ahí dicen qué buen cierre, muy bueno, muy claro, excelente cierre. Bueno, Nada, me parecen buenísimos los ejercicios, me encanta, me encantó. Quizás estaría bueno si escribirlos después en la descripción del video, si vos me lo pasás, me parece que está bueno, sí, o para mandárselo a la gente del desafío también para que lo puedan hacer en casa. Y bueno, te agradezco muchísimo porque más allá de contarnos, de hacernos reflexionar y todo, poder pasar a la acción, ¿no? Poder repensarnos, y creo que es una invitación, ¿no? Que de esta manera nos estás invitando una a invitación. accionar también, ¿no? Accionar, a repensarnos Exactamente. y... Ujú. Gracias a vos, Bele, o sea, muchísimas gracias por este desafío aparte que empezaste a hacer, que siempre tenés estas iniciativas vos, y por eso te sigo un montón, así que muchísimas gracias por todo este espacio y por la propuesta, viste que te dije sí, ahí nomás, así que, millón de gracias. Bueno, yo te agradezco vos, para mí fue un placer y de verdad, por eso se nos fue así rápido el tiempo y todo. Pero bueno, porque realmente sentía que no sé, podría preguntar 500.000 cosas más. Muy, pero muy agradecida a vos por tu tiempo, por la dedicación, porque también esto de ir, viste, nada, interactuando y demás, nos lleva lleva tiempo con todos. Así que bueno, sí quiero contarles a la gente para que tengan en cuenta que cada uno de los que participan ponen su dedicación y su tiempo para esto, se están brindando. Piensen que se están brindando ustedes. Así que nada, creo que es para aprovecharlo y para agradecer, para agradecer. Feliz. Bueno, cerramos, un placer, quizás en otro momento podamos volver a hablar. Yo creo que Seguro, seguramente que sí, seguro porque que hay sí. muchísimas, pero muchísimas cosas Muchísimo. para hablar con vos. Fue un placer, agradezco también a la vida que nos haya cruzado. Y Sí, bueno, recordarles a todos que mañana vamos a estar con algo un poco diferente, porque bueno, va a ser una charla más relajada, vamos a ver qué me sale con esto de él en italiano, bueno, los dos en inglés, porque él habla italiano, yo hablo español y traduciendo al español, pero bueno, los invito wow. para que puedan conocer un poco de la cultura italiana, comida y cultura italiana. Y bueno, que me hagan el aguante porque es la primera vez que voy a hacer un vivo así, hablando en inglés e intentando traducir. Así que, bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Lau y gracias a los que estuvieron del otro lado. Y lo gracias de dejamos nuevo. grabado y Gracias a después lo todos. vamos a subir a YouTube también para Buenísimo, que, buenísimo. ¿sí? Bueno, te mando Abrazo. un beso enorme y muchas gracias, ¿sí? Gracias.
Nos vemos, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Un beso grande. Adiós. Adiós.